Entonces, mal, me parecía hasta una inmadurez política no decir que está pintada en otras palabras, pero que no gobierna. O sea, es casi, ella cree que vive en la monarquía inglesa, donde existe el rey, pero no gobierna. No es así. Doctora Ledesma, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Nicolás, y buenos días también a tus seguidores a través de las redes. Eh, eh, Marianela, el gobierno ha propuesto esta salida, es decir, que la presidenta pueda salir del país y que su presidencia la ejerza virtualmente. ¿Esto es posible desde el punto de vista constitucional? Bueno, primero, ello implicaría una reforma constitucional. Creo que debemos empezar señalando que el ejercicio de la función como presidente se hace dentro del territorio y a tal extremo significa este mandato de que tiene que trabajarse dentro del territorio que solamente el Congreso es el que puede autorizar que la presidenta o presidente pueda salir del país. Y si no regresa o si sale sin Exitosa. autorización del Congreso, es una causal de vacancia. Por lo tanto, la presencia, la permanencia física de quien ejerce la presidencia es vital en el territorio. Eso es una primera idea y tiene un marco constitucional que el hecho que salga del país sin tener autorización del Congreso es una causal de vacancia para retirarla del cargo. Esa es la trascendencia. Segundo tema. El segundo tema es que el Ejecutivo ha mandado un proyecto de ley para decir, bueno, voy a despachar fuera del país y voy a hacer trabajo remoto. Entonces, esa situación no es comprensible, no solo porque tiene que darse dentro del territorio, sino porque para ejercer la labor de que quieran plantearse implicaría hacer una reforma constitucional. Como muy bien lo has dicho al inicio, hay un vacío en la Constitución. La Constitución solamente se ha colocado en el supuesto que el presidente de la República se retire y sea reemplazado por el primero o segundo vicepresidente, pero no se ha puesto en el supuesto que no exista ni primer ni segundo vicepresidente, como estamos ahora en el caso Boluarte. Entonces, ante ese vacío, porque no hay una regla que regule ello, hay que crearle una respuesta y esa respuesta lo puede crear el propio Congreso a través de una reforma constitucional que se alinee o que le dé un contenido a ese vacío. Ahora, ¿cuál debe ser la reforma? ¿Qué debe contener esa regulación que se debe hacer? Debería de permitirse que cuando no existe el primer ni segundo vicepresidente, por lo menos el vocero del Ejecutivo sea el que asuma transitoriamente, acá la idea, el despacho presidencial. No es que va a asumir la Exitosa. presidencia, porque la presidencia lo sigue ejerciendo, en este caso será Boluarte, pero para el despacho, para el manejo administrativo, se le encarga, se le delega al funcionario de más alto rango del Ejecutivo, ¿no? Ahora, lo que Entonces, pero esas son modificaciones que tiene que hacerse desde el Congreso en una reforma constitucional y no como viene planteando el Ejecutivo, que está diciendo vamos a reformar mi ley orgánica del Poder Ejecutivo para que yo me pueda ir y despachar vía remota, ¿no? Entonces, también ahí hay un cuestionamiento. No ese es el camino, no es el camino una reforma legal, sino constitucional. Pero, claro, el tema es que tú no puedes con una ley hacer una modificación que en realidad tiene contenido constitucional, ¿no? O sea, una ley no puede cambiar la Constitución, tiene que ser en todo caso una ley de reforma de la Constitución, como tú dices, Mira, Marianela. exactamente, pero el proyecto de Boluarte dice, pero este proyecto que yo estoy enviando, hay que entenderle que es que es un proyecto que busca hacer un desarrollo de la Constitución, una ley que busca desarrollar un mandato constitucional. Pero lo que le tendríamos que decir, ¿en qué parte de la Constitución dice que este artículo va a ser desarrollado vía ley? En ninguna parte se habla, se ha dado ese mandato que se pueda desarrollar estas omisiones vía ley. Las omisiones están y hay que salvarlas vía reforma constitucional. No se trata de una norma de desarrollo constitucional como podrían ser en otras figuras. No existe. O invito a que me digan
¿En qué artículo dice de que se va a salvar estas omisiones vía desarrollo legal? No existe. Yo creo que está bastante claro, Marianela. Ahora, yo tengo otra interrogante que surgió ayer en la discusión con el abogado de Pedro Castillo. Ellos están planteando exitosa un recurso, o sea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que lo que Pedro Castillo hizo fue un intento de interrupción del orden constitucional, es decir, un golpe de Estado, y dice también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la sucesión correspondía a Dina Boluarte y que Dina Boluarte es constitucionalmente la presidenta. Pero lo que objetan los abogados de Pedro Castillo es el procedimiento que se utilizó para vacarlo. Es decir, que fue, para decirlo en simple, que fue mal vacado. Es decir, que lo que debieron es seguir un procedimiento que no se siguió al decidir exonerar de trámites de comisiones. Requerían más votos a la hora de la decisión de la vacancia y con eso están pretendiendo como justificar el hecho de que Dina Boluarte no sería una presidenta legítima y que el presidente legítimo sería, lo dicen con mucha timidez, ¿no? Porque va contra la realidad así gruesa que tenemos, ¿no? Pero ¿cómo se enfrenta una situación como esta? Porque ellos lo que dicen es que el Congreso debería volver a votar y votar correctamente la vacancia. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema, sobre el procedimiento que usó el Congreso? Bueno, en relación al tema, siempre va a haber argumentos para justificar, por algo soy abogado defensor de una de las partes, porque si yo no tendría argumentos, yo no sé qué haría siendo abogado defensor del señor Castillo, ¿no? Siempre vamos a encontrar argumentos y el derecho precisamente se trata de eso, de construir argumentos que sean convincentes para la posición una y otra. Bueno, ¿qué le tendría que decir? El hecho de que se haya cometido el golpe de Estado y que de repente a futuro no haya sido exitoso, no le exime de la situación delictiva, ¿no? Que es haber alterado el orden constitucional, que también tiene, no solo es una infracción constitucional, sino también tiene una base penal. Entonces yo le pondría en el supuesto de ser de la comisión de un delito en flagrancia, y al haber sido tomado y al haber sido sometido a un proceso, diríamos, acelerado por la coyuntura, no es un contexto ordinario, no era un contexto típico en el que se iba a hacer un juzgamiento, es un contexto en el que el propio que promovió esta alteración, ¿no? Ese contexto se altera, pero sin embargo en ese contexto alterado por lo menos se da una respuesta constitucional. Otra cosa es que de repente el procedimiento posiblemente haya tenido algunos altibazos que se quieran cuestionar, pero yo lo justificaría por el contexto. Era un contexto desbordado, atípico, provocado por el mismo interesado, porque ni siquiera ha sido un contexto provocado por terceros, sino por el mismo interesado, altera la escena y luego quiere que en esa escena alterada también se le aplique un procedimiento que está diseñado para un momento regular, normal, ordinario, ¿no? Entonces, me parece que son meramente argumentos para la platea que en el fondo no resisten un sustento. Claro, el solo hecho de que en las protestas ya el tema del reconocimiento de Castillo como... o sea, se fue desinflando ese argumento y cada vez pasó, ¿no es cierto? Más los argumentos iban en dirección a que Dina Boluarte debía renunciar, debían adelantarse las elecciones, pero ya eso de pretender reconocer a Castillo como presidente, yo creo que al final no lo defienden sino sus abogados, ¿no? Porque es insostenible. Ahora, no hay ninguna posibilidad que un tribunal internacional admita un reclamo de esa naturaleza, ¿no? Exitosa. De repente, como para airear, para discutir, para debatir, como estamos acá, lo podría hacer, pero que de ahí tenga una decisión a favor para la restitución, lo veo bastante complicado. Imposible, diría. Ahora, Marianela, quisiera aprovechar que estás conectada con nosotros para otro tema que ha generado mucha controversia y que en las Fuerzas Armadas ha provocado incomodidad, que ha sido el tipo de declaración que ha hecho Dina Boluarte y por su lado el propio Alberto Otárola con respecto a la responsabilidad por las muertes ocurridas en diciembre y enero.
Es decir, lo que ella ha dicho incluso es que la presidenta no tiene mando, no tiene capacidad de mando y comando. Entonces, yo he planteado la interrogante ya, pero ¿quién decidió que las Fuerzas Armadas entraran en Ayacucho, por ejemplo? Es decir, si no se tomaba esa decisión, que era una decisión equivocada, impertinente, mandar a militares a enfrentar una protesta para la que no estaban preparados, inevitablemente o casi inevitablemente iba a terminar en lo que terminó. Pero ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Hasta dónde alcanzaría o podría alcanzar la responsabilidad de la presidenta por las muertes ocurridas en diciembre y enero? Ya, a ver, Nicolás, creo que algo que nosotros como ciudadanos, como país, tenemos que internalizar y hacer y tener conciencia es que el poder que se delega, sea para cualquier función, ¿no? Hablo del servicio público, como presidenta, como militar, como de repente funcionario, ese poder siempre se ejerce con límites y sobre todo acá es la palabra que quiero incidir, con responsabilidad. Esto que te digo, poder con límites y con responsabilidad, está en nuestra propia Constitución. Invito a leer artículo 45 y también estaba en la vieja Constitución del 79, porque una regla de un modelo democrático es que te delego el poder para que hagas el bien común, pero además tú eres responsable de los actos que tomas. Esa es una regla básica. Y en el derecho privado también existe. Todo aquel que genere un daño está obligado a indemnizar. O sea, la palabra responsabilidad es algo que tenemos que asociarlo junto al ejercicio del poder. Pero lamentablemente se lee que uno ejerce el poder con impunidad, sin mayor responsabilidad, haciendo lo que quieras. No, el poder se ejerce, ¿no?, con límites y con responsabilidad, y eso es lo que tenemos que internalizar todos los ciudadanos. Regla número 1. Regla número 2. La Constitución y todo el diseño que tenemos como organización social y política, ¿no?, hace que las Fuerzas Armadas, las fuerzas, la policía, ¿no?, se alineen bajo un mando general que es la Presidenta de la República, porque no solo es jefe de Estado, que hace una labor meramente representativa, sino también es jefe de gobierno, dirige las políticas del país y las Fuerzas Armadas están bajo su disposición por mandato constitucional. Las Fuerzas Armadas, como ya también se dice, no son deliberantes, ¿no?, sino se someten al mandato del Ejecutivo que forma expresión de la voluntad popular, por algo está elegida ahí. Ya. Entonces, mal, me parecía hasta una inmadurez política, no decir que está pintada, en otras palabras, pero que no gobierna. O sea, es casi, ella cree que vive en la monarquía inglesa, donde existe el rey, pero no gobierna. No es así, ¿no? Es abogada, debe leer la Constitución, ¿no? Y la Constitución le genera responsabilidad por los actos que toma. Tercera idea, como tiene responsabilidad, ¿qué tipo de responsabilidad? Tiene responsabilidad porque asumió el cargo. No es que yo asumo el cargo para hacer una decoración, entonces ¿quién dirige el país? Si yo soy una decoración, ¿quién dirige el país? En Inglaterra, si se quiere ir a asemejar a Inglaterra, decir que el rey reina pero no gobierna, en Inglaterra hay un gobierno, el parlamento. Bueno, entonces en nuestro país, ¿quién gobierna? ¿No? Entonces la tercera idea que quiero decir es la responsabilidad política y penal. Política y no solo de ella, porque hay que decir que el Poder Ejecutivo no es Boluarte, ¿no? Será la presidenta. El Poder Ejecutivo es el presidente del Consejo de Ministros más sus 18 ministros. Todo este conglomerado es el Poder Ejecutivo. Y ese Poder Ejecutivo en conjunto toma la decisión de suspender las garantías, declarar un estado de excepción, ponernos en un estado de emergencia ante las protestas sociales. Muy bien, ese es su mandato constitucional. Puedan leerlo, artículo 137 de la Constitución. Ahí se dice, ese conglomerado, presidente del presidente del Consejo de Ministros, ministro más presidenta, deciden. Perfecto, es un mandato constitucional. Pero los efectos de ponernos en un estado de excepción a todos los ciudadanos, porque por lo menos a los del sur o donde la zona donde decidieron suspender, también tiene un efecto, porque nos está colocando en una situación excepcional. Y ahí se supone que el Congreso debería controlar, primero, si fue factible ese estado de emergencia, cómo se está utilizando de repente los recursos y para reprimir
estos actos de protestas. En conclusión, no creo que haya habido mayor control al respecto, porque hay acá una especie de convivencia entre estos dos grupos. Bueno, pero es una responsabilidad política por la decisión que tomó. Pero también yo le agregaría una responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque los actos de las muertes de estos ciudadanos no han sido en un solo momento, han sido, diríamos, secuenciales. Empezó en la zona donde ella, creo que es Andahuaylas, creo que es de ahí, y luego siguió en Ayacucho y luego terminó en Puno. Siguió en Andahuaylas, bueno, fui sorprendida, dije que repriman, pero que no maten, que se respeten los derechos humanos. ¿Qué pasó en Ayacucho? Al tomar conocimiento de la forma como estaban siendo reprimidas las protestas sociales, yo como jefe de Estado, ¿no? Y sobre todo como jefe de gobierno, dispongo por lo menos el retiro, investigaciones, sanciones, ¿no? Corrección a la forma como se está enfrentando la protesta. ¿Pero qué es lo que hizo? No, guardó silencio, no dijo nada. El silencio es responsabilidad, porque las responsabilidades no son por acción, la responsabilidad también es por omisión. Y además esto siguió impuno. ¿Y qué hizo? También siguió manteniendo la misma situación de no tomar medidas correctivas que por lo menos hagan mostrar su desacuerdo o su cuestionamiento a la forma como se está ejerciendo el tema de la protesta. Y un último tema que quiero decirte, no solo es el tema Boluarte, no solo es este tema que estamos apreciando en la protesta, sino también hay que mirar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Me parece increíble que instituciones formadas, ¿no? Diríamos profesionalmente, tengan respuestas tan brutales, ¿no? Respuestas, diríamos, de la época de Pedro Picapiedra, si quisiera hablarles, porque frente a una acción, su reacción es la agresión y la vulneración de la vida, ¿no? En el parámetro de tutela de derechos, más vale un aeropuerto que de repente proteger la vida de las personas, o sea, más vale un molde de cemento que la vida de las personas que estaban protestando. Entonces, y además yo digo que acá falta inteligencia para responder a la agresión, Entonces, también se requiere reformar la forma como se está instruyendo, formando a los miembros policiales y militares para enfrentar este tipo de agresiones y no hacerlo primitivamente como se viene realizando o se ha venido realizando. Marianela, lamentablemente tenemos que terminar por el día de hoy, pero ha sido un gusto conversar contigo después de tanto tiempo, además. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro y estamos conectados con la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma. Marianela decía que me estaba poniendo un poco nostálgico, me acordaba de tu padre y de unas reuniones increíbles que teníamos en su estudio en el Hotel Richmond, que era un lugar, un monumento histórico, ¿no? En el Jirón de la Unión, con Manuel Escorza y con una abogada legendaria llamada Laura Cayer, tremendo personaje. Y recuerdo un día, te voy a contar una anécdota que no sé si tú conoces. En esa época había un gobierno militar y habían protestas contra el gobierno militar pidiendo elecciones, pidiendo democracia en el Perú, ¿no? Y tu padre era uno de los líderes de ese movimiento. Y una noche empezaron a capturar a todos los dirigentes porque se había convocado una paralización exigiendo las elecciones inmediatas. Y yo fui a casa de tu padre, yo era un mocoso, ¿no? A llevar el recado de que tenía que irse porque lo buscaban para detenerlo. Y tu padre, con una parsimonia increíble, se bañó, se cambió, se puso su terno, se puso a jugar con Chumbeque. Mientras hizo todo eso, llegaron los policías y se lo llevaron preso y terminó hasta deportado, ¿no? Pero era un personaje, tu padre, de otro mundo. Simplemente se tomaba las cosas con una serenidad que a mí me resultaba sorprendente. Pero tengo recuerdos extraordinarios de él. Pero saliendo de esa nostalgia, mi estimada Marianela, ¿qué piensas de todo esto que está pasando en la Fiscalía? De toda esta, por ejemplo, la investigación que han abierto contra Vela. Hay una situación muy tensa sobre la fiscal de la Nación en un contexto, además, donde hay un montón de investigaciones, todas trascendentes. O sea, el juicio de Keiko Fujimori empieza ahorita, el de Alejandro Toledo está en marcha, pero Pablo Kuczynski han pedido 35 años de cárcel contra él. Es decir, Ollantumala también está en camino, Susana Villarán ya empezó el juicio, es decir, y encima hay el proceso que la propia fiscal Patricia Benavides ha abierto contra Dina Boluarte y Alberto Otárola y quienes resulten responsables por los sucesos de diciembre y enero. Es decir,
Es como que todos los ojos están puestos en la fiscalía, ¿no? Y todas las presiones también, ¿no? Efectivamente, el éxito de todas estas investigaciones y del resultado de esos procesos depende de la labor de la Fiscalía, del Ministerio Público, porque en la medida que la Fiscalía no pueda demostrar la comisión del delito y sobre todo la responsabilidad que se atribuye a todos estos personajes que están encausados, sencillamente vamos a llegar a una especie de liberación de no asumir o entregarle alguna responsabilidad, ¿no? Entonces, el papel está en la fiscalía. Ahora, yo creo que hay un exceso en la investigación disciplinaria que se ha iniciado contra estos dos fiscales, porque por información periodística, y esa es la información que se lee, es que los fiscales comunicaron qué rol jugaba la fiscal de la Nación en la investigación de Toledo, ¿no? Sencillamente nada, y realmente procesalmente no juega nada, ¿no? Pero comenzar a informar a los ciudadanos me parece algo saludable para que el ciudadano de a pie, que comúnmente no sabe cuál es el papel de la fiscal de la Nación en una investigación, en un proceso penal y qué papel juegan los fiscales de estos equipos especiales, me parece saludable que se señale. Sin embargo, ello ha sido motivo para que se inicie una investigación. Y acá hay que deslindar dos cosas. No es lo mismo que un juez de cualquier instancia, de la Suprema, del Tribunal o de cualquier instancia, un juez emita una declaración, porque cuando un proceso está abierto y un juez emite alguna opinión, se puede tomar como un adelanto de opinión y podría llevar a una recusación del juez, porque el juez se supone que tiene que ser imparcial entre en las dos partes, frente a las dos partes. Sin embargo, un fiscal no es un juez, un fiscal es un funcionario de parte, defiende los intereses de la parte, los intereses de un equipo, de un bando versus el otro bando. Entonces, si en un proceso penal hay dos bandos, el procesado con su abogado defensor y el otro bando está el Ministerio Público que se supone que no representa a nosotros como sociedad cuando se altera algunos bienes jurídicos tutelados, el abogado del procesado habla, da opiniones, si quiere hablar también, ¿no? Hasta donde quiera hablar y no trasladar su estrategia, pero tiene opinión. Y el Ministerio Público también debería tener opinión, también debería decir, estamos avanzando, los plazos ya se van a vencer, tal persona no tiene por qué estar acá en este proceso porque es una labor administrativa. O sea, la información que es vital, ¿no? Entregar a los ciudadanos, no me parece que eso implique una afectación a su labor. Más bien agradezco porque por lo menos los ciudadanos nos hemos enterado qué papel y qué situación juega la fiscal de Nación en sus investigaciones en el caso Toledo. Esto es nada. De plantear, informar, ilustrar a los ciudadanos, ¿no? El papel que corresponde cada uno en ese proceso, me parece un exceso que se pretenda abrir un proceso disciplinario. Ahora, esto yo lo podría darle otra lectura. Bueno, es un amedrentamiento, ¿no? No, limítate nada más ahí. ¿Por qué me interesa amedrentar? No me interesa que reveles, no me interesa que saques información, no me interesa que divulgues, que informes a los ciudadanos. Tiene esto que estar encarpetado. Bueno, no le interesará, pero lo ideal sería que sí se haga. Y además el fiscal va a permitir, evidentemente tiene que controlar su información, porque no todo va a decir ni todos los detalles, pero por lo menos una información general. Y así que ahí me parece que hay un exceso en la fiscalía al someterles a estos procesos disciplinarios a estos señores por haber hablado, dado información. Una última... Ni siquiera relevante para el caso, por si acaso. Claro. Una última pregunta. ¿Cuál es el futuro de Marianela Muñoz? Marianela Ledesma, perdón. Ledesma. ¿Cuál es el futuro de Marianela Ledesma? ¿Va a ser política como lo hizo su padre durante la mayor parte de su vida? ¿Va a dedicarse al ejercicio profesional solamente? O sea, ¿no ha pensado Marianela Ledesma dedicarse a la política, incursionar? Tenemos muy mala oferta política. O sea, lamentablemente los personajes que se hacen cargo de la política en el Perú, la mayor parte de ellos no merecerían estar donde están. Por eso hago la pregunta. Sí,
Bueno, como también he señalado, recién el 13 de mayo se cumple un año que he dejado la función pública después de casi 40 años de servicio a mi país en la administración pública, ¿no? Y estoy pues en el rubro de los cesantes. Y me pregunto, y sigo haciendo labor universitaria, todavía tengo muchos años por brindar en la docencia, y hay un grupo político que se ha acercado, me ha invitado. Algunos dicen que de repente puedo por ahí tener en mi ADN una mirada y, mejor dicho, un tema político. ¿Me interesan los problemas de mi país? Te diría definitivamente sí. Me indigna las situaciones que veo. Considero que tenemos que reconstruir la forma de hacer política, ¿no? Y también pienso de que no solo Ledesma, sino muchos ciudadanos deberíamos involucrarnos, ¿no? En este quehacer, ¿no? Para no ser meros espectadores pasivos de ver cómo se va destruyendo nuestro país, ¿no? Sí te diría, sí me interesa la política, pero estoy allí en una situación, ¿no? de mirada, ¿no? Por el momento. Como dicen, según va viniendo, vamos viendo.